Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según se ha dado el caso para ustedes que estén viendo este video. Hoy vamos a empezar con nomenclatura y vamos a saber cómo poner los nombres de los compuestos inorgánicos principalmente. ¿Sí? Acuérdense que la química inorgánica estudia todos los compuestos que no llevan carbono y la química orgánica estaría estudiando todos los compuestos que llevan el carbono como principal fuente. Ahora, los compuestos inorgánicos son óxidos metálicos, óxidos no metálicos, hidruros metálicos, hidrácidos, hidroácidos, oxiácidos y sales. Esos son los principales compuestos que se encuentran como inorgánicos. Y vamos a ver todos, cada uno de ellos, cómo poner su nombre. Ahora, las fórmulas químicas de los compuestos químicos. Bueno, es una fórmula química, los símbolos representan átomos y los subíndices el número de ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de que, por ejemplo, el hidrógeno tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, ¿no? Y es un ácido nítrico. Bueno, entonces cada uno es un átomo, ¿no? Y el oxígeno tendría 3. Elementos químicos se combinan gracias a los elementos químicos. Así, para escribir una fórmula química es importante considerar los conceptos de valencia y número de oxidación. Ya vimos que la valencia era la capacidad de combinación. Entonces, el número de valencia es la capacidad de combinación que tienen los elementos entre sí. En algunos elementos la valencia coincide con el grupo al que pertenece. Esa es una buena suerte porque, por ejemplo, grupos 1, 2 y 3 siempre van a tener una valencia como tal en su grupo 1, 2, 3. Y puede ser positiva cuando el átomo cede o pierde, o pierde electrones. Entonces, si pierde electrones es positivo. Y si gana electrones es lo contrario, es negativo, ¿sale? La valencia que es positiva pierde electrones. La valencia que es negativa gana electrones. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Grupo 1 gana un electrón. Grupo 2 gana 2 electrones. Grupo 3 gana 3 electrones. Pero aquí le estoy haciendo, si ustedes creen eso, está mal. ¿Por qué? Porque estoy diciendo ganar y no es lo mismo, ¿sale? Entonces, todo lo que es positivo es al contrario, perder. Entonces, grupo 1A, positivo, pierde un electrón. Grupo 2A, pierde 2 electrones. Grupo 3A, pierde 3 electrones, ¿sale? Entonces, positivo es perder electrones. Y bueno, en el caso del grupo 4A, más menos 4, o sea, puede ganar o perder electrones o compartir esos electrones. Esa es una diferencia, sale por ese tipo de número o la capacidad de combinación. Su capacidad, su valencia es muy diferente. Entonces, aquí ahora son negativos, menos 3, menos 2 y menos 1. Pero se refiere al grupo 5, 6 y 7A. Los grupos 5, 6 y 7A son negativos porque, ¿qué creen? Ganan electrones. Como ya están más cerquita de los gases nobles, y esto es una lucha inalcanzable por el Juego de Tronos, pues quieren parecerse al noble. Entonces, por eso es que los elementos más cercanos a los gases nobles tienden a ganar electrones por la alta electronegatividad. ¿Sale? Entonces, el grupo 4A puede tener más de una valencia, por lo que se introduce el concepto de número de oxidación. El número de oxidación quiere decir que es la capacidad de combinación, pero cuando tienes muchos números de valencia, ¿sale? Así lo podríamos aterrizar. Entonces, el número de oxidación es el número entero positivo o negativo que se utiliza para describir la capacidad de combinación con base en ciertas reglas, ¿sale? Hay unas reglas que ahorita las vamos a analizar. Luego, el número de oxidación se determina por la posición donde se encuentra el elemento químico en la tabla periódica. Ya lo vimos, como en el grupo 1, 2, 3A, 5, 6, 7A, que se relaciona con la electronegatividad y que puede tener valor positivo o negativo. Y ya lo dije hace rato, entre más se acerquen a los gases nobles, más electronegativo es, según el otro elemento con el que se combine o enlace. Bueno, aquí están las reglas que tenemos que saber sí o sí, ¿sale? Esto lo pueden hacer en un mapa mental, en un cuadro sinóptico, y si no,
a simple conciencia. A lo mejor no les gusta memorizar, pues a simple conciencia recordar ciertas características de estas reglas. ¿Sale? El número de oxidación en elementos libres es 0 porque están libres. ¿Sale? O sea, el zinc, el hidrógeno, cuando lo encontramos así como un átomo, un biátomo, o un nitrógeno, o un oxígeno, o un carbono así solitos, como tal, no hay una combinación con otros elementos, entonces se le pone 0, ¿sale? Ahora, el número de oxidación del oxígeno es siempre -2, ¿sale? El oxígeno va a ser siempre, el oxígeno es -2, siempre, 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 es -2. Si hay una excepción en peróxidos, que sería, en peróxidos sería -1, ¿sale? Solo en peróxidos, así que no se preocupen, los peróxidos son los de -1. Todo lo demás es -2 del oxígeno. El número de oxidación del hidrógeno en la mayoría de los compuestos es +1, ¿vale? +1, el hidrógeno, ¿sale? Pero en el caso de los hidruros, ¿sí? Como en este caso aquí, abajo, si es un hidruro de sodio, es -1, ¿sale? El número de oxidación del hidrógeno quedaría a -1. Ahora, siguiente, el número de oxidación de los metales alcalinos o el grupo 1A siempre va a ser positivo. El número de oxidación de los metales alcalinoterios o grupo 2A es positivo, +2, ¿sale? Por ejemplo, ahí tenemos claros ejemplos de los grupos 1 y 2A, que tienen +1, ¿no? El rubidio y el bario. El número de oxidación de un ion es igual a la carga, por ejemplo, de su grupo funcional, ¿sí? El grupo funcional en este caso es un 1H, ¿no? 1H, es hidróxido, ¿sale? Es el grupo funcional hidróxido, perdón, hidróxido. -1, ¿sale? Siempre, todo completito, tanto el OH completito va a ser -1. Entonces, grupos funcionales, de acuerdo a tablas, los vamos a analizar. ¿Cuáles son sus números de oxidación? Suma de números de oxidación de los elementos que forman, tienen que darle 0, ¿va? La suma de los números entre todos los compuestos les tiene que dar 0. Entonces, ¿sí? Volviendo a esto, hay algo que tenemos aquí que serían los no metales, ¿sí? Los no metales pueden tener diferentes números de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, el carbono, que tiene +2, +4, o acá el flúor, los halógenos, cloro, bromo, yodo, son muy halógenos, entonces tienen +1, -1, +3, +7, +5. Todo esto dependiendo de cómo se estén uniendo. O el oxígeno, que ya vimos que es -2. O el hidrógeno, que es +-1, ¿no? Porque si es un hidruro, quedaría negativo. Entonces, volviendo a estas reglas, ¿sí? Tenemos diferentes números de oxidación de acuerdo a sus elementos o los elementos que ellos necesiten tener diferentes números de oxidación, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado. Ahora vamos a ver aquí cómo hacer un cálculo de números de oxidación en los siguientes compuestos, ¿sí? Aquí vamos a seguir con, por ejemplo, sulfato de sodio. El sulfato de sodio, ¿sí? Tiene 2 sodios, 4 oxígenos y un azufre. Hasta aquí vamos bien en esta fórmula, ¿no? Dos átomos de sodio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Se escribe los números de oxidación de los elementos que se conocen. O sea, pues yo me sé que el oxígeno siempre va a ser -2. Y como el sodio es el grupo 1A, yo ya me sé que es +1. Si en caso no me lo supiera, pues ni modo, tengo que recurrir a la tabla periódica para que me lo diga. O yo saber en dónde se encuentra el sodio y saber qué grupo es. Y así puedo saber que es +1. Al que no lo sé es el azufre. Entonces el azufre lo pongo como un paréntesis.
Se multiplica el número de oxidación de cada elemento por el número de átomos del presente compuesto. Paso número 2. El signo de interrogación se convierte entonces en una incógnita. El paso número 2 me está diciendo, no, pues tú multiplica el de arriba por el de abajo. Más 1 por 2, ¿no? Y en este caso el azufre, su interrogación, pues ponle en X. Y el de arriba por el de abajo del oxígeno, menos 2 por 4, lo vas a multiplicar. Ahora vamos a seguir al tercer paso. Se indica en la ecuación que la suma de los números de oxidación es igual al 0 y se resuelve la ecuación. Yo tengo que igualarlo a 0, como en las matemáticas, ¿no? Yo tengo que igualar estas multiplicaciones que hice a lo que yo me acuerdo de las matemáticas. Entonces, sodio más 1 por 2 más 2. Azufre más X, porque es una suma. Luego, menos 2 por 4, menos 8. ¿No? Porque menos por más da menos 8. Y esto sumado tiene que igualarlo a 0. Ya que ustedes lo igualaron, ahora empiezo a hacer pasos algebraicos. Todo lo paso al otro lado. En este caso, el menos del 8 se convierte en positivo. El más del 2 se convierte en negativo porque lo estoy pasando del otro lado. Y al pasarlo del otro lado es su inverso. Y aquí más 8 menos 2 quedaría más 6. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el azufre es más 6. Su número de oxidación del azufre es más 6. Hasta acá, espero que se haya entendido. Vamos a hacer otro ejemplo mental, cálculo mental. ¿Sí? El oxígeno tiene 3 átomos de oxígeno. El nitrógeno tiene 2 átomos de nitrógeno. ¿Sí? Hago mi cálculo como el que acabo de hacer. Yo sé que el menos 2 siempre va a estar ahí en el oxígeno, entonces ya multiplico menos 2 por 3, menos 6. Y me faltaría un número que multiplicado por el 2 del nitrógeno me dieran más 6 para que al sumarlos más 6 menos 6 me dé 0, entonces sería 3. 3 por 2, 6. Más 6, ¿no? Por menos, y luego más 6 menos 6 es igual a 0. Ahí está. Entonces el nitrógeno tendría 3, el oxígeno tendría 3, y así, no tendría menos 2, perdón, más 3, menos 2. Así quedaría el ejercicio. Ustedes hagan los siguientes, si pueden, si no los veo en la clase para hacer el número de oxidación, usar el número de oxidaciones para esto. Bueno, ¿para qué me sirven los números de oxidación? Primero se coloca la parte positiva y luego la negativa para saber quién es el catión y quién es el anión. ¿Sí? En este caso tengo aquí calcio y oxígeno. Oxígeno siempre va a ser menos 2 y el calcio en este caso va a fungir como más 2. Entonces cruzo esos dos, hago un cruce y al hacer el cruce quedaría calcio 2, oxígeno 2 y ahora el siguiente paso es que se debe de simplificar esos dos, ¿sale? Esos dos al simplificarlos quedaría óxido de calcio, pero el óxido de calcio ya no tiene esos dos subíndices porque se simplificaron. Otro ejemplo, pero con grupos funcionales, ¿vale? Los grupos funcionales ya les había dicho. Grupos funcionales como el sulfato, el carbonato, ajá, o aquí el hidróxido quedaría menos 1, el sulfato menos 2 y el carbonato. Todos estos elementos, o sea, CO4, todos los dos juntitos salen menos 2. OH juntito vale menos 1. Así, ¿no? Eso es un grupo funcional. Esos son los grupos funcionales. Entonces lo quiero combinar con el hierro. Ajá. Y al combinarlo con el hierro, tengo más 2. Y el menos 2 del grupo funcional, los cruzo. ¿Sí? Y hago una simplificación de los dos. 2 y 2 se simplifican y quedaría carbonato de hierro. ¿Sale? Entonces esto es muy sencillo para hacer los números de oxidación y cómo se pueden hacer sustitución. Ahora, las funciones químicas inorgánicas, los compuestos químicos inorgánicos, hay que tener presente que existe una clasificación que permita identificar las propiedades comunes de las sustancias, como
son el tiempo de enlace, número de elementos que lo forman o la función química. O sea, los números, estos son algunas funciones inorgánicas, ¿vale? Aquí tenemos un cuadro que sí le pueden ustedes poner pausa al video. Páusenlo si quieren, por favor, o si no, pues agarren el libro y búsquenla, ¿sí? En la unidad 5, unidad 5, 6, no recuerdo ahorita. Páusenla el video, busquen la tabla y cópienla. Copien en su cuaderno, porque esto puede ser que venga, que les pregunten en el examen, no, pues la formación de un metal con un no metal, la formación de un metal con un óxido. Entonces aquí está, ¿no? Las estructuras moleculares, metal oxígeno, no metal oxígeno, metal OH o hidróxido, hidrógeno, no metal, metal, metal con no metal, metal oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces todo esto se los pueden preguntar, ¿vale? Bueno, volviendo a retomar la tabla, ¿sí? Tenemos aquí los óxidos, los ácidos y los sales, ¿sale? De los óxidos se derivan en metales y no metales, ¿sí? Y luego tenemos los hidróxidos, los hidruros, que no comparten nada con ácidos ni sales, ni con oxígenos, ni con los óxidos, perdón. Entonces son aparte. Ahora, ¿cómo se forma un óxido? Bueno, pues el principal es que se tiene que poner un oxígeno, ¿sale? Son los dos, pero tiene que ser un metal y no metal. La X representa el no metal, la M un metal, ¿vale? En la fórmula. Ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, M, metal, se me ocurre el sodio, un no metal se me ocurre el carbono. Entonces ustedes ahí nada más sustituyen al elemento. Eso es lo que les está diciendo. Sustitúyeme aquí cualquier elemento que sea un no metal o un metal. Eso es lo importante. Los hidróxidos son metal más radial OH, ¿sí? MOH, ¿sí? Que me está diciendo que es un hidróxido de el metal, ¿no? Calcio, carbón, calcio, puede ser porque es un metal. Un litio, hidróxido de litio, hidróxido de potasio, son metales, ¿no? Todos los metales. Ya vimos en la tabla periódica dónde se encuentran los metales y los no metales. Ahora los hidruros, aquí tenemos el metal y el hidrógeno, pero el hidrógeno aquí está funcionando como negativo, como un anión. Entonces al combinarse con un metal forman un hidruro, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los hidruros? Son los hidrógenos que son negativos, se podría decir así. Ácidos, hidrácidos o oxiácidos son ese tipo de ácidos, ¿sí? Que es hidrógeno, todo lo que tenga hidrógeno es un ácido, ¿sí? Punto. Todo lo que tenga un hidrógeno es un ácido. Entonces, exceptuando los hidruros, porque los hidruros no están funcionando como positivo, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno más no metal, ¿no? El hidrógeno más no metal más oxígeno es un oxiácido, ¿sí? Entonces los hidrácidos y los oxiácidos tienen presencia de hidrógeno y ya su función sería entre un no metal, y los oxiácidos pues ya sería el oxígeno, ¿sale? HX, cualquier elemento, O. HX, cualquier elemento de no metal. Ajá. Acuérdense que las X son no metal. Sales binarias es metal más no metal, como el cloruro de sodio que lo habíamos visto en una clase. Y los sales oxisales, metal más no metal más oxígeno, ¿sale? Entonces hasta aquí le dejaría tantito, ¿sí? Vamos a empezar, va a ser otra clase 2 sobre sobre ya poner los nombres. Aquí lo importante es esta tabla, ¿sí? Y las reglas de números de oxidación, ¿sale? Las reglas de número de oxidación son las importantes y ustedes tienen que buscar también conocer cómo pueden ustedes manejar cómo hacer la resolución de los números de oxidación. ¿Sale? Hasta aquí tantito lo dejo para que no se vuelva tan tediosa la clase. Entonces, estudien mucho, guarden, copien esa tabla, por favor.